Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Estamos en este retiro de agosto en el que queremos meditar, digámoslo sencillamente, la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Queremos comprender mejor la figura del Señor, perfecto Dios y perfecto hombre. Y a través de este retiro estamos meditando su poder omnipotente. Leemos en el Evangelio: Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento le era contrario. A la cuarta vela de la noche se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Nos detenemos ahora un instante, después continuaré con la lectura de estos párrafos del Evangelio, de estos versículos. Quiero detenerme ahora para meditar, para darnos cuenta de la enorme sorpresa de los apóstoles que estaban en la barca. Vieron a Jesús caminando sobre el agua. Nadie ha visto jamás a una persona caminar sobre el agua. Es lógico que se asustaran. Destaco que lo que hace el Señor es para ayudarles a comprender mejor la figura de Él mismo. Esta expresión que usa el Señor, no tengáis miedo, es la misma que después usaría cuando se apareció resucitado, y la usó varias veces. Se lo dijo a las santas mujeres, María Magdalena, y luego a los apóstoles: no tengáis miedo. En el caso de María Magdalena le dijo esto mismo: no tengas miedo, soy yo. Aunque los apóstoles, esta expresión, esta frase tenía sentido porque le veían venir caminando sobre el agua, lo cual era inédito, también nos vale para darnos cuenta de que nos puede ocurrir muchas veces algo parecido: tenerle miedo a Jesucristo. Ellos, los apóstoles, le vieron caminar sobre el agua y sin embargo tuvieron miedo. Le habían visto muchas veces hacer milagros, varios de ellos muy sorprendentes. También recientemente, antes de estos hechos, la multiplicación de los panes y de los peces, pero no entendieron que si el Señor podía multiplicar panes y peces, también podría caminar sobre el agua. Tuvieron miedo. Algo parecido nos pasa a nosotros.
No hemos sido testigos de ningún milagro del Señor, pero hemos sido testigos de muchos grandes acontecimientos en los que está la mano del Señor. Además de que hemos leído muchas veces el Evangelio y hemos escuchado múltiples veces relatos en los que se manifiesta el poder omnipotente de Dios. Y sin embargo, tantas veces dudamos de Jesucristo. Cuando leemos este párrafo del Evangelio, deberemos preguntarnos, ¿le tengo miedo a Jesucristo? No termino de comprender que Jesús camina sobre el agua, que es capaz de hacer milagros, que es capaz de cambiar las conciencias, que es capaz de cambiar el mundo. O peor, ¿no será que le tengo miedo a que el Señor me pida? ¿A que el Señor me exija? ¿No será un miedo a las exigencias de nuestra fe cristiana, de nuestra vocación a la santidad? Quizás es que preferimos quedarnos cómodamente al margen, ver cómo el Señor hace sus milagros, pedirle, Señor, hace un milagro, sin que nosotros pongamos nada de nuestra parte, el milagro de la transformación de la sociedad, el milagro de la conversión de las almas. ¿No le estaremos pidiendo al Señor que haga milagros mientras que nosotros nos quedamos cómodamente? Dice un conocido escritor eclesiástico de los primeros siglos, Orígenes: si un día nos enfrentamos con tentaciones inevitables, acordémonos que Jesús nos obligó a embarcarnos. No es posible alcanzar la otra orilla sin pasar por la prueba del oleaje y del viento huracanado. Luego, cuando nos veamos rodeados por numerosas y penosas dificultades, cansados de navegar en medio de ellas con la pobreza de nuestros medios, pensemos que nuestra barca está entonces en medio del mar y que este oleaje busca hacer naufragar nuestra fe. Mantengámonos seguros hasta que, cercano el fin de la noche, cuando la noche esté avanzada y el día esté cerca, el Hijo del Hombre llegará andando sobre las aguas y calmando la tempestad. El Señor a los apóstoles no les dijo, quédense en la orilla, que viene una tormenta, ya saldrán. Los apóstoles seguramente no sabrían que vino una tormenta, no supieron interpretar el estado del tiempo, no fue imprevisible. Los apóstoles no lo sabían, pero sí el Señor. El Señor sabía perfectamente que venía una tormenta y les dijo, vayan. ¿No te dice a vos lo mismo? ¿No estás de vez en cuando en medio de tormentas? ¿No la buscaste? Fue imprevisible. Pero ¿no es que el Señor te quiere meter en la tormenta para que manifiestes tu fe? Para que manifiestes tu confianza en el poder salvador del Señor. No hay que buscar las tormentas, no hay que buscar las dificultades, las tentaciones, pero vienen. No dudes de que el Señor conocía perfectamente que iba a venir esa tormenta, esa dificultad, esa tentación, y como los apóstoles, te da la gracia para superar esa tormenta, esa dificultad. El Señor no te dice, quédate en la orilla, que viene una tormenta, sino que te dice, embárcate, ve a la otra orilla. ¿Por qué? No lo sé, habría que saber
y conocer en fondo todas las circunstancias para dar una respuesta más exacta. Pero sí hay una respuesta que te puede ayudar en todos los casos, en todas las dificultades en que estés, y es que ganas en el mérito de la confianza en Dios, en el mérito de luchar contra esa tentación. Y si caíste, ganarás porque te humillaste y te levantaste. Dios no quiere que naufragues, quiere que llegues a la otra orilla, pero quiere que además el mérito sea tuyo y no de Él, que hace que llegues por un milagro. Continuamos con el Evangelio. Pedro le contestó: Señor, si eres tú, mándeme ir a ti sobre el agua. Él le dijo: ven. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo. Empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Vemos que el Señor quiso que San Pedro tuviera esa prueba especial de fe. Lo que el Señor le pidió a Pedro era un acto perfecto de fe. Él estaba en medio de una tormenta, pero dentro de una tormenta estaba en el lugar más seguro de todos, que es dentro de la barca. Es obvio que si salís fuera, si te metes en el agua, vas a tener pocas probabilidades de sobrevivir. Pero el Señor le pidió que hiciera ese acto de fe. Imagínate a San Pedro que, lleno de esa fe, sacó una pierna por la borda de la barca y la apoyó en el agua. Y apretó y vio que le sostenía. Después sacó la otra pierna, también le sostenía. Y después, con las manos apoyadas en la borda, se incorporó y soltó la borda. Y estaba caminando. Eso fue lo que hizo San Pedro. Fue un acto de fe. El mero hecho de poner las piernas por encima de la borda y apoyarlas en el agua fue un acto de fe. ¿No te pide eso a vos Dios muchas veces? No por la vía del milagro te lo digo, sino por la vía de la confianza plena en Dios, que te abandones en las manos de Dios, que rechaces las seguridades humanas y busques la única seguridad que te da, que es Él mismo, la fe, la plena adhesión a nuestra Santa Madre la Iglesia, la entrega total. ¿No estarás todavía aferrado a, qué sé yo, una seguridad humana, unos bienes, una certeza humana, no divina, una ideología? ¿No estarás todavía aferrado a algo? Un apego humano, una relación familiar, de amigos. ¿No te pide Dios que te abandones totalmente en sus manos? Claro que te lo pide, como a San Pedro, y quizás te sientas un poquito como cuando el Señor le pidió a San Pedro: vení caminando sobre el agua, y estés dudando: ¿salto sobre la borda? ¿Me apoyo en el agua? O estéis diciendo: no, acá es donde realmente estoy seguro, ahí fuera no sé qué va a ocurrir. En el agua me voy a hundir y cualquier ola me va a tapar. ¿Estás dudando?
Como ves, esto que el Señor le dijo a los apóstoles, no tengan miedo, te lo puede decir ahora, no tengas miedo a Jesucristo. Si Él te pide un acto de entrega, no le tengas miedo. Soy yo, te dice. Me has visto hacer multiplicaciones de los panes y de los peces. Sabes que puedo resucitar a gente. Sabes que yo resucité. No tengas miedo. Abandónate en las manos de Dios. Deja eso que Dios te pide. Entrégate plenamente a Dios. Soy yo el que te lo pide. Y tantas veces, a mitad de camino, te encontrarás con que dudas. Y entonces te hundirás. Ahí valdrá muy bien este grito de San Pedro: Señor, sálvame. Comenta el Papa Francisco: cuando sentimos fuerte la duda y el miedo, parece que nos hundimos en los momentos difíciles de la vida, donde todo se vuelve oscuro. No tenemos que avergonzarnos de gritar como Pedro: Señor, sálvame. Llamar al corazón de Dios, al corazón de Jesús: Señor, sálvame. Es una bonita oración. Podemos repetirla muchas veces: Señor, sálvame. Y el gesto de Jesús, que enseguida tiende su mano y agarra la de su amigo, debe ser contemplado durante mucho tiempo. Jesús es esto, Jesús hace esto. Jesús es la mano del Padre que nunca nos abandona, la mano fuerte y fiel del Padre que quiere siempre y solo nuestro bien. Por lo tanto, yo te sugiero, como el Papa Francisco, que repitas muchas veces: Señor, sálvame. En estas dos sencillas palabras estás pidiendo cosas muy importantes a nuestro Señor. Estás pidiendo la salvación. Nada hay más importante que pedir nuestra salvación, nuestra santidad. Y le estás pidiendo que sea por la gracia suya. Reconocer su poder omnipotente para este don tan importante como es el de nuestra salvación, el de nuestra santidad. Además, que te valdrá para luchar contra tantas tentaciones que te pueden venir. Por eso, te ayudará mucho si repetís esta ejaculatoria que el Papa te sugiere: Señor, sálvame. Continúa el Evangelio. Entonces Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: realmente eres hijo de Dios. San Pedro recibió este reproche: hombre de poca fe. Tantas veces el Señor nos tendrá que dirigir el mismo reproche. ¡Qué poca fe tenemos! Poca fe porque dudamos del poder salvador de Dios, dudamos de la gracia. Algunas veces nos puede venir la tentación de que sí, Dios es todopoderoso, pero ¿realmente podrá hacerme a mí superar este defecto? Prácticamente estamos diciendo: no hay gracia que me salve a mí. Dios no ha creado todavía la gracia tan poderosa como para sacarme a mí de este pecado. Sí que existe esa gracia. Por supuesto que Dios puede crear esa gracia. Si cayeras en esta tentación, si te diera por pensar que tu caso es imposible, podés decirle como el Papa Francisco nos sugiere: Señor,
sálvame. No sea que el Señor te tenga que dirigir el mismo reproche de San Pedro, hombre de poca fe. Dios te puede salvar y lo hará de la misma manera que hizo con San Pedro, tirándote la mano, agarrándote fuertemente a su mano. No hay otra salvación. San Pedro podría haber intentado nadar. Sabemos que sabía nadar por otro evangelio. Y podría haber intentado alcanzar la orilla, pero no lo hizo. Se agarró a la mano del Señor. A veces vos intentarás salvarte por tus propios medios, alcanzar la orilla por tus propios medios. Con tu esfuerzo, con tu voluntariedad. Y no es ese el camino para salvarte. El único camino para salvarte es agarrarte fuertemente a la mano del Señor. Confiar plenamente en Dios, en la gracia de Dios. De San José María, verdaderamente la vida de por sí estrecha e insegura a veces se vuelve difícil, pero eso contribuirá a hacerla más sobrenatural, a que veas la mano de Dios, y así serás más humano y comprensivo con los que te rodean. Si te agarras a la mano del Señor, serás más humano y más comprensivo. Más humano porque reconoces tu papel como siervo del Señor, reconoces que es a Dios a quien le debes lo que haces, tu vida y tu lucha. Más comprensivo también con los demás, porque no sos el único que está luchando. También a tu alrededor hay mucha gente que se esfuerza por luchar, por alcanzar la santidad. Ese familiar tuyo, esa persona con la que convivís, tiene sus defectos. Quizás será también una persona que lucha y que intenta acercarse a Dios y ser santa. Sé más comprensivo. Comprensivo con la persona, no con el mal, no con el pecado, pero sí con la persona. Y ayúdale a luchar. En primer lugar, el mejor modo de ayudar a luchar a otras personas es con tu oración. Reza por la salvación de esa persona con la que convivís, de ese amigo tuyo, de ese familiar, al que lo ves débil y necesitado de la gracia de Dios. La mejor ayuda que le puedes hacer es tu oración, pedirle a Dios la gracia para que luche y supere sus dificultades, sus problemas. Nuevamente del Papa Francisco, hoy podemos preguntarnos cuáles son los vientos que se abaten sobre mi vida, cuáles son las olas que obstaculizan mi navegación y ponen en peligro mi vida espiritual, mi vida de familia, mi vida psíquica también. Digamos todo esto a Jesús, contémosle todo. Él lo desea. Quiere que nos aferremos a Él para encontrar refugio de las olas anómalas de la vida. Si salís a navegar, si luchás, si te planteas seriamente la santidad, tu vida no va a ser cómoda, no vas a estar en la orilla tranquilamente viendo una tormenta, vas a estar en medio del mar, vienen las olas. Lo cómodo es ver la tormenta desde la tranquilidad de un refugio, de una casa. Pero hay que salir a navegar. Y si salís a navegar,
habrá tormentas. Entonces, cuando veas las tormentas, cuando te veas metido en una tormenta, habrás de sentir la mano amable de Jesús que te agarra y te salva. Decíselo a Jesús, pedirle muchas veces tu santidad, tu salvación. Señor, sálvame. Cuando Pedro, lleno de audacia, anda sobre el mar, sus pasos tiemblan, pero su afecto se refuerza. Sus pies se hunden, pero él se agarra a la mano de Dios. La fe le sostiene cuando percibe que las olas se abren. Turbado por la tempestad, se asegura en su amor por el Salvador. Pedro camina sobre el mar, movido más por su afecto que por sus pies. No mira dónde pondrá sus pies. No ve más que el rastro de los pasos de aquel que ama. Desde la barca donde estaba seguro, ha visto a su maestro y, guiado por su amor, se pone en el mar. Ya no ve el mar, tan solo ve a Jesús. Así, nosotros hemos de ver no el mar, sino a Jesús. Hemos de ver el enorme amor del Señor, que si te mete en una tormenta, es, en última instancia, por amor a vos, porque te quiere, y te quiere más santo, más confiado. También al revés, cuando te agarres firmemente a la mano del Señor, sentirás tu enorme afecto al Señor. Cuanto más estés agarrado a la mano del Señor, más lo querrás, más afecto le tendrás. Por eso, agárrate firmemente a la mano del Señor, viendo en Él una mano amorosa. Alguien que te quiere, alguien que te ama. Cuando el Señor te mete en tormentas, no es por desprecio, nada más lejano, sino por amor, porque te ama de verdad. Y así habrás de continuar. Si consientes en que Dios señoree sobre tu nave, que Él sea el amo, ¡qué seguridad! También cuando parece que se ausenta, que se queda adormecido, que se despreocupa y se levanta la tormenta en medio de las tinieblas más oscuras. ¿Qué seguridad hemos de tener en el Señor? También en medio de las tormentas. El Señor no se olvida de vos, no está durmiendo. Te ve y te mira. Y se emociona viendo cómo avanzas y progresas. Como seguramente se emocionaba viendo la fe de San Pedro caminando sobre el agua. Por lo tanto, pedirle al Señor muchas veces, con la jaculatoria que el Papa Francisco nos enseña, tomada del Evangelio: Señor, sálvame. Se lo podéis decir a nuestro Señor y también se lo podéis pedir a nuestra Madre María Santísima. Madre asunta al cielo, sálvame. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra.
Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.